Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres que más fortuna ha acumulado a través de los años. Los Beatles, una de las bandas musicales más exitosas de la historia. Mozart, uno de los compositores clásicos más destacados de la historia. Tres historias diferentes de éxito, pero ¿qué tienen en común todas ellas? Si nos ponemos a detallar a fondo cada una de sus carreras, podemos encontrar un patrón común, el cual tiene que ver con las horas de práctica invertidas. Bill Gates tuvo la oportunidad de empezar a programar cuando apenas estaba cursando tercer grado de secundaria. Él invertía muchas horas a la semana, haciendo códigos de programación. Cuando no lo pudo hacer en su escuela secundaria, lo hizo en otras compañías de desarrollo de software. Tanto fue así que cuando estaba cursando su segundo año en la Universidad de Harvard, tenía más de 7 años de experiencia en programación, haciéndolo casi ininterrumpidamente. Sus horas de práctica hasta ese momento sumaban más de 10.000 horas. Por su parte, los Beatles, aun siendo una banda muy joven, fueron a Hamburgo, Alemania, a tocar en los clubes. Sus jornadas de ensayo eran extenuantes. Sus presentaciones nocturnas duraban aproximadamente 8 horas, haciéndolo 7 días a la semana. En los 5 viajes realizados a Hamburgo, en un lapso de tiempo de 1 año y medio, habían actuado aproximadamente 270 noches. Cuando alcanzaron su primer éxito en 1964, habían actuado aproximadamente 1.200 veces. La mayoría de grupos no hacen esa cantidad de presentaciones ni a lo largo de sus carreras. Esto explica por qué los Beatles fueron la banda más exitosa y con mayor número de copias vendidas a nivel mundial. Las horas de práctica superaron con creces las 10.000 horas. Por último, Mozart empezó a hacer sus composiciones desde los 6 años de edad, pero no fue sino hasta los 21 años que sus piezas musicales fueron consideradas extraordinarias. El patrón de las 10.000 horas de práctica es el que emerge no solo en los grandes músicos o programadores como Bill Gates, también aplica para deportistas de élite, jugadores profesionales de ajedrez, grandes matemáticos. Y la conclusión a la que podemos llegar es que, si bien es importante tener unas actitudes iniciales, lo más importante y lo que marca una diferencia sustancial en quienes logran ser excelentes y los que llegan a ser solamente nivel promedio son las horas de práctica. Hicieron un estudio con violinistas, en el cual los dividieron en 3 grupos. Los violinistas definidos como estrella habían invertido más de 10.000 horas de práctica. Los considerados buenos, aproximadamente 8.000. Y aquellos con pocas probabilidades de ser profesionales habían invertido solamente 4.000 horas. Por otra parte, encontraron que no existía aquel supertalento que con 4.000 horas de práctica hubiese llegado al nivel de violinista estrella, ni tampoco alguno que luego de invertir 10.000 horas solamente fuese un violinista promedio. Teniendo en cuenta este patrón, nos podemos dar cuenta de que, en realidad, cuando en la escuela se te dificulta algún tema relacionado con matemáticas, ciencias o filosofía, en realidad lo que esto significa es que las horas de práctica invertidas no son suficientes, ya que solo necesitas un coeficiente intelectual promedio y muchas horas de práctica. Es cierto que algunas personas tienen un coeficiente intelectual más alto, pero si no tienen la constancia ni dedicación, tampoco van a poder conseguir aprobar la clase. Estando en la universidad, me tocó tomar una clase llamada álgebra lineal. Dicha clase fue muy difícil tanto para mí como para mis compañeros de clases. Habían ciertas cosas muy difíciles de entender, razón por la cual siempre que llegaba de la universidad dedicaba entre 3 y 4 horas a practicar ejercicios de matrices. Cuando nos tocó presentar el primer examen, fui uno de los pocos estudiantes que logró una nota superior, y lo que marcó la diferencia fueron las horas de práctica dedicadas a hacer estos ejercicios. Si no hubiese sido por eso, probablemente hubiese tenido notas incluso más bajas que las de mis compañeros. En China los niños tienen mejores calificaciones en matemáticas, ya que tienen un menor tiempo de vacaciones y sus jornadas de clase son más largas, por lo que dedican más horas de estudio, lo que a la larga les brinda más competencias que a los niños que reciben educación en los países occidentales. Como puedes ver, si eres lo suficientemente bueno, la práctica será lo que te diferencie de los demás. Cuando digo lo suficientemente bueno, quiero decir que tengas las condiciones iniciales, que en el caso del aprendizaje de temas matemáticos corresponde a tener un coeficiente intelectual promedio, al de la mayoría de la población. No debes ser un genio. Si realmente tienes la pasión y estás dispuesto a invertir las horas necesarias, llegarás a ser el único en tu profesión. Por otro lado, ser lo suficientemente bueno en el deporte es un poco diferente, y hay que ser un poco más realistas. Alguien quien quiera empezar a jugar tenis a los 30 años ya probablemente no podrá convertirse en un jugador de clase mundial. En promedio, completar 10.000 horas de práctica podría tomar hasta 10 años,
invirtiendo en promedio 20 horas semanales. En el libro se encontrarán muchísimos más detalles que respaldan esta opinión. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Si quieres ver